todos. Vamos a dar inicio a esta sesión, para lo cual se ha traído unos cuantos ejercicios sobre los cuales vamos a ir trabajando, ¿sí? Bien, en primera instancia tenemos este primer ejercicio que obviamente ya están pudiendo observar el enunciado en el gestor de base de datos. Evidentemente vamos a trabajar sobre nuestra base de datos que estamos utilizando como parte de los, como base de datos propia para nuestros ejercicios en el presente semestre, ¿no? Bien, acá ya tenemos una primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Crear un procedimiento almacenado para registrar las empresas que proveen tarjetas de carga. Recordemos que nuestro proyecto obviamente tiene que ver con un negocio de venta de celulares, activación de números telefónicos celulares y también la venta de tarjetas de carga o recarga, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces dice, sabemos que nuestra base de datos todavía no está totalmente llena, ¿no? Si bien hemos hecho algunas inserciones, hemos hecho solamente en algunas tablas base, no hemos hecho en todas. Entonces, obviamente la intención es tal vez a través de los ejercicios que estamos haciendo, ir generando esa inserción de datos en las tablas correspondientes. Para ello, entonces, tenemos esta primera pregunta. Dice, entonces, crear un procedimiento almacenado para registrar las empresas que proveen tarjetas de carga. Cabe señalar, dice, que solo se compran las tarjetas de las empresas Entel, Tigo y Viva. Esa es la lógica y lo que tendríamos que controlar con este procedimiento almacenado. Evidentemente, cabe siempre tomar en cuenta lo siguiente, que nosotros tenemos que conocer la estructura de nuestra base de datos, ¿no? Si no conocemos la estructura de nuestra base de datos, el cómo está compuesta, cómo está integrada, cómo están relacionadas las tablas, qué atributos tiene, qué tipos de datos se están concertando en ellos y demás, entonces evidentemente vamos a tener problemas si no conocemos. Entonces debemos conocer siempre toda nuestra base de datos en lo más posible, ¿no? Bien, para este procedimiento almacenado como tal, con seguridad que tenemos que trabajar sobre una tabla. Y en este momento, si ustedes observan, estoy haciendo una consulta a nuestra tabla empresas. Recordemos que en la tabla empresa se registran a las empresas de las que compro estas tarjetas para recarga de crédito, ¿no? Como tal. ¿Sí? En este momento pueden observar en la parte inferior está la tabla, pero está vacía, ¿no? ¿Qué se debe registrar? El ID, nombre, dirección y el NIT, ¿no? De la empresa. Entonces, creo que podemos adoptar una idea del cómo hemos venido trabajando, ¿no? Con los otros ejercicios en los procedimientos almacenados. Sin embargo, ya haciendo ciertos controles, ¿no? Para ello hemos visto de que en los procedimientos almacenados podemos tranquilamente trabajar con las estructuras de control selectivas, ¿no? Tanto los de existencia como también las estructuras selectivas regulares o las que en un momento dado utilizábamos en algo similar en los lenguajes de programación. Entonces, bueno, queda nada más que resolver los ejercicios, ¿sí? Bien, a ver, en este caso, lo que tenemos que nosotros acá preguntarnos es, ¿cuál es la estructura básica de esta nuestra tabla? Si bien aquí ya estamos mostrando que nuestra tabla tiene el ID, tiene nombre, dirección y tiene NIT, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cómo está implementada esta tabla, ¿no? Si tal vez no recordamos mucho, pero a ver, les hago recuerdo, el ID es autogenerado, por si acaso, ¿no? El nombre, bueno, el nombre, ahí tenemos que colocar el nombre de la empresa, la dirección y el NIT, ¿no? Listo. Entonces, a ver, en este momento les voy a dar un par de minutos quienes quisiesen, obviamente, ofrecernos su participación y su ayuda para poder generar estos procedimientos. Adelante. Sí, a ver, les doy un par de minutos, unos 3 minutos a lo mucho para los que quieran participar. Obviamente, toda participación se anota. Y a ver, por favor, en lo ideal, que nos resuelve el problema, ¿no? Eso es lo que estamos buscando.
Bien, a ver, tomémonos unos 3 minutos para resolver. Los que gusten nos envían el script que tengan del procedimiento almacenado, lo compartimos, lo socializamos. Evidentemente, participaciones que tengan valía se anota. ¿Sí? A ver, adelante, por favor. Cualquier consulta, duda, estoy pendiente.
Bien, se han realizado algunas consultas y obviamente he ido guiando también las preguntas que hacen. Y dicen, ¿dónde tengo que controlar el nombre, ¿no? De la empresa? Y justamente para eso tenemos el atributo nombre, ¿no? Nombre porque estamos en la tabla empresa, ¿no? Ahí es donde tenemos que controlar si el nombre es igual a Entel o el nombre es TIG o el nombre es Viva. Entonces, obviamente, permitiremos, caso contrario, no, ¿no es cierto? Esa es la idea. A ver, un minuto más, por favor, para los que quieran enviar su participación y bueno, para que apuntemos y ya pasemos a la resolución como tal. Bien, a ver, ya acá hay una participación. Vamos a trabajar en ello, ¿sí? Ya, bien. A ver, este es un procedimiento que envía uno de sus compañeros, ¿sí? Y dice, a ver, vamos a trabajar con un procedimiento que le está denominando empresa. Ya de por sí aquí tuviésemos un problema porque no pueden existir dos objetos con el mismo nombre. Uno de los objetos es la tabla empresa justamente, por tanto el procedimiento no puede denominarse empresa, ¿sí? Hay que darle algún otro nombre. Por ejemplo, le voy a, con el permiso del estudiante que ha creado, le voy a dar un nombre diferente. Empresa quiere decir registrar empresa, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hace? Dice, envía un parámetro, ya, en el cual seguramente va a llegar el nombre de la empresa, pero vemos que lo que tenemos que hacer es insertar en esta tabla, ¿no? En la tabla empresa. Esta tabla empresa tiene 4 atributos, ¿no? El ID, el nombre, la dirección y el NIP. Ya de por sí les había anticipado que el ID es autoincremental o está con la función identidad, que quiere decir que va a autogenerar el valor del ID. Por tanto, lo que necesitamos es el nombre de la empresa, la dirección de la empresa y el NIT, ¿no?
Bien, entonces, a ver, voy a ir ajustando simplemente. Ahí está, se necesita el nombre de la empresa, ya está con un char de 20, no hay ningún problema. Tenemos luego en necesidad la dirección, para ello necesitamos otro parámetro, dirección, que seguramente va a ser un varchar de unos 40 máximo, ¿sí? Y tenemos la necesidad del NIT, ¿no? El NIT, entonces, eh, bueno, le voy a llamar de esta manera, no hay problema si le llamo también NIT, bueno, no hay ningún lío, ¿no? Lo que tenemos que estar seguros es que si este NIT es del tipo entero, del tipo real, del tipo carácter, bueno, por lo que tenemos en conocimiento, es del tipo entero, ¿no? Por tanto, es del tipo entero, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Estamos creando el procedimiento con este nombre, tres parámetros necesarios, el nombre de la empresa, la dirección de la empresa y el NIT. ¿Por qué no el ID? Porque el ID estamos aclarando que es autoincremental, ¿no? O sea, se va a autogenerar el valor del ID, ¿no? Entramos en el cuerpo, acá su compañero hace una consulta, pero la consulta como tal no corresponde, ¿no? Tenemos que obviamente nosotros verificar si el nombre de la empresa está dentro de los valores que hemos previsto que tienen que estar, y una vez que controlemos ello, lo que sucede acá es que sucede una inserción, ¿no? Por eso es el registro. A ver, vamos a acá modificar esto, ¿no? Bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a decir si el nombre de la empresa es igual a Entel, por ejemplo, ¿no? Ahí está, a Entel. O el nombre de la empresa es igual a Tigo, ¿no? O el nombre de la empresa es igual a Viva, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora sí, a ver, ¿quién me colabora? Si esto se cumple, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si se cumple esta condición, ¿qué tiene que pasar? A ver, pregunto. Espero que no estén durmiendo. Betsabe Marino, ¿qué opina? ¿Qué tenemos que hacer? Betsabe, le escucho. Si se cumple esa condición, ¿qué hacemos? Betsabe, le escucho. Anotamos participaciones y no participaciones, ¿no? A ver, acá en el chat tenemos dos respuestas, tres, se van sumando, ¿no? Dice, Listardo dice, hay que insertar. Luzmira dice, insertar los datos de la empresa. Juan Beltrán dice, tiene que registrar a la empresa. Daniel Alejandro, si la condición se cumple, tendríamos que hacer que Entel Vive y Tigo cumplan la carga de Entel. Bueno, no sería tanto ver esto de la carga, sino estamos registrando las empresas, ¿no? Rolando dice, una vez que cumpla la condición, debemos proceder a registrar. Y evidentemente, ¿no? Si se cumple esta condición, lo que tenemos que hacer es insertar, ¿no? Insertar. Ah, bueno, si lo estamos haciendo todo en minúscula, no hay problema. Insertar dentro de la tabla empresa, ¿no? Los siguientes valores. ¿Qué valores vamos a insertar? Evidentemente, el nombre de la empresa, ¿sí? Otro dato que tengo que almacenar es la dirección de la empresa, ¿sí? Que está viniendo en parámetro, obviamente. Y para finalizar, voy a registrar el NIT, ¿no? De la empresa. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, miren, el procedimiento sería este. Ahora, si alguien quiere decir, por el caso contrario, ¿qué haríamos? Bueno, por el caso contrario, tal vez a lo más podríamos sacar un mensaje de que el nombre de la empresa no corresponde con los que realmente necesitamos, ¿no? O sea, o un mensaje con un mejor criterio que el que he mencionado,
pero la idea es que no va a haber inserción, ¿no? Entonces, podemos trabajar de esta manera o tal vez con el caso else más para emitir tal vez un mensaje. Pero, bueno, este sería el control inicial, ¿de acuerdo? Bien, a ver, crearemos, ¿no? Vamos a crear. Creamos, dice, se ha creado correctamente. Vamos a ejecutar el procedimiento que es reg empresa, ¿no? Así se ha denominado. Y obviamente hay que enviar los valores como corresponde para los parámetros, ¿no? Por ejemplo, nombre de la empresa. A ver si me ocurre. Tigo, ¿no? Tigo. Bueno, si quiero hacerlo en mayúsculas no hay problema. De todos modos, no me va a traer ningún problema, ¿no? Tigo. Dice la dirección. Bueno, en este caso estamos trabajando dentro de nuestra ciudad, si vale el término, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, creo que es en la calle Cerrudo, digo, ¿no? Vamos a colocar una dirección relativamente cierta. Bien. Y dice un NIT. Bueno, la verdad desconozco el NIT que tengan. Voy a utilizar uno que me estoy inventando. ¿Sí? Listo. ¿De acuerdo? Bien. A ver, reviso, creo que son los datos correctos. Bueno, a ver, voy a ejecutar. Dice una fila ha sido afectada, ¿no? Voy a hacer un select a la tabla empresa porque de hecho debería haber inserciones. Verifico y evidentemente, ¿no? Ahí está. Digo en tal dirección con este NIT, ¿sí? A ver, vamos a hacer otro registro. Para ello tenemos que ejecutar nuestro procedimiento. Y a ver, voy a enviar, ahí está, ¿no? Una otra empresa. Necesito una dirección. Creo que es calle Cochabamba, ¿no? Si no me equivoco. Acá, en Potosí. No sé qué número será. Le coloco nomás, espera. Y le voy a dar un NIT, ¿sí? Bien. Listo. Ahí está, un NIT. Ejecuto, se registra, verifico y ahí está. Evidentemente sí se ha generado, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si yo ejecutaría? Ahí está, el registro de empresas y le voy a enviar un nombre inexistente, ¿no? Ahí está, ahí vamos a ver, voy a eliminar esto. Por ejemplo, teníamos el Access, bueno, esa es una empresa ya, ¿no? Pero bueno, estoy enviando ese valor, ¿sí? Y bueno, voy a colocar una calle que me estoy inventando, ¿no? Y con un NIT, que obviamente puede ser ese. Voy a ejecutar esta instrucción de ejecución y dice los comandos se han completado satisfactoriamente, ¿no? O sea, parecería ser de que, bueno, sí se ha controlado con el procedimiento, pero al final no ha pasado nada, ¿no? Para poder verificar ello, yo hago mi consulta a mi tabla empresa para verificar que los dos registros que había realizado se han realizado de manera correcta y un tercer intento que he tenido con otro nombre de empresa que no es de los que yo estoy previendo. Entonces, obviamente, también lo ha controlado. No ha hecho inserción, ha controlado y no ha hecho inserción. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente ha entrado en esta estructura, ha dicho, ¿el nombre de la empresa es Entel? No. ¿O es Tigo? No. ¿O es Viva? No. Bueno, como no tengo ni siquiera caso falso, no ha hecho más nada y ha terminado la instrucción del procedimiento. Entonces, ahí está nuestro procedimiento almacenado, que era un procedimiento para calentar, si vale el término, porque ya se vienen otros procedimientos que tal vez van a tener un poquito más de complejidad. Pero bueno, ahí está, ¿sí? Ahí está nuestro procedimiento. ¿Alguna consulta o duda? Les escucho. A ver, por la reivindicación para que borre su nombre de la lista negra, Betsabe Marino, ¿alguna consulta? Bueno, a ver, acá su compañero en el chat dice, por favor, que se pueda utilizar un else más, o sea, para probar el else. Bueno, no hay problema, ¿no? Aquí vamos a colocar el else, bueno, como ustedes en minúscula, ahí está else,
Y bueno, a ver, desde mi punto de vista, creo que un mensajito por lo menos, ¿no? La empresa, perdón, lo voy a escribir bien. La empresa o el nombre de la empresa no está permitido. Algo así que vamos a colocar, ¿no? El nombre de la empresa no está permitido. Listo, ¿no? Ya. Pero ahora, como estamos modificando nuestro procedimiento, obviamente yo no puedo nuevamente hacer esto, ¿no? Crear el procedimiento. Si yo lo ejecuto, voy a tener un problema. Dice, ya hay un objeto con el nombre que hemos creado. Lo que tenemos que hacer es alterar, ¿no? Ahí está, estoy colocando el alter para que obviamente se permita hacer esa modificación. Lo ejecuto y ahora dice sí, de acuerdo, ¿no? Ahora sí, a ver, tratemos de que ese else funcione. Seguramente con esta tercera instrucción, obviamente tendríamos que generar o producir que ese mensaje se imprime en pantalla. A ver, vamos a ver. Lo ejecuto y ahí está, ¿no? El nombre de la empresa no está permitido. Y listo. ¿De acuerdo? Entonces, con nuestro else también puede funcionar. No hay ningún inconveniente, ¿no? Bien. Listo, ¿no? A ver, hay una consulta en el chat. Dice, si en caso queremos un mensaje de no existe la tarjeta, tendríamos que poner líneas de else. Esa es mi consulta. Exacto, sí, es justamente lo que habíamos hecho, ¿no? Exacto, está bien. Entonces, a las dos consultas que sus compañeros indicaban, con este adicional del else estaríamos dando respuesta. Entonces, bueno, como ustedes podrán ver, si bien no hemos colocado el else en primera instancia, pero ha funcionado, ¿no? Ha funcionado de manera correcta, sin mayor inconveniente. Pero si tal vez por ahí queremos que se indique qué es lo que está pasando y si en esa idea está el poder generar algunos mensajes en pantalla, lo hacemos y no hay mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Listo, pero ahí está. Como nosotros voy a pasar el procedimiento para que lo puedan probar desde cero, entonces este create lo voy a dejar nomás ahí y ahí están las ejecuciones en la parte inferior, ¿no? Listo, esas son las ejecuciones. Lo estoy poniendo en unas líneas punteadas, ¿para qué? Para que sepa que ahí es las instrucciones de ejecución y no generemos un procedimiento con las líneas de ejecución más, ¿no? Simplemente lo que estoy en este momento señalando. Listo, ahí está. Bien, a ver, entonces ya nuestro primer procedimiento ha sido resuelto. Simplemente era registrar en la tabla empresa y hemos hecho un par de registros. No hay mayor inconveniente, ¿no? Listo. Podemos hacer para el tercero, para Viva Más, o sea, eso ya es algo que nosotros podemos hacer. No hay ningún inconveniente. Bien. Tengo ahora otro enunciado, ¿sí? A ver, vamos a trabajar de la misma manera. O sea, les doy el tiempo, el que puede, y espero que muchos así lo hagan, que mejor si todos analicemos la idea, qué tenemos que hacer, qué necesitamos y empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que dice? Crear un procedimiento almacenado que permita registrar los lotes de tarjetas de carga de crédito que se adquiere de las empresas, ¿no? Cabe mencionar que se tiene un descuento del 15% por cada tarjeta que se compra de las empresas. Obviamente yo como tienda no voy a ir a comprar tarjetas para vender a 10 bolivianos y lo voy a vender también a 10, ¿no? Obviamente siempre gano algo. Entonces, si bien no estoy en un término real, pero para nuestros ejercicios creo que corresponde y estaría bien, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay que registrar ahora la cantidad de tarjetas, ¿sí? Que nosotros queramos adquirir de las empresas para luego ponerlas en venta, ¿no? Para ello, ¿sí? Con seguridad tenemos una tabla donde tenemos que registrar esto. Y obviamente es la que tiene por nombre tarjeta-C, que es justamente donde se registran, ¿sí? Las compras de las tarjetas en lote, ¿no? Porque obviamente yo no voy a ir a la empresa, por ejemplo, yo no me voy a personal a Tigo y decir, véndame una tarjeta de 10 bolivianos con el descuento que corresponde porque tengo que ir a vender, ¿no? Obviamente iré a comprar por lo menos unas, no sé, unas 20 de 10 bolivianos, unas 30 de 50, no sé, ¿no?
Y obviamente eso se registra acá en nuestra tabla tarjeta-C. Ahora, si nosotros vemos, obviamente es una tabla vacía también, aquí en la parte inferior estamos viendo, ¿qué tenemos que registrar? El ID, ¿sí? De la compra que nosotros hagamos, un ID es justamente la llave. El lote, que el lote obviamente es un número también, que dice en el lote número tal, han llevado tanta cantidad de tarjetas del corte, ¿no? El corte que habíamos dicho es de 10, de 20, de 30, de 50 y de 100, ¿no? Es lo que habíamos dicho. El ID del gerente, que es el que compra, ¿no? El precio que vamos a colocar, este precio de qué depende, ¿no? El corte de tarjetas, el corte, por ejemplo, de 10 bolivianos, estoy comprando unos 50, ¿no? Unos 50 tarjetas, para esta es la cantidad, ¿no? Y el corte me dice de cuánto. Entonces, con eso voy a poder calcular el precio. Pero recordemos que en el precio acá tenemos un pequeño punto que considerar. Dice 15% por cada tarjeta nos reducen, ¿no? Ah, bueno, entonces está bien, ¿no? Entonces, según eso, tengo que calcular un precio. Y obviamente hay un ID de la empresa para saber de qué empresa estoy comprando esas tarjetas, esa cantidad de tarjetas, en qué corte, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, a ver, vayamos tomándonos un tiempo, obviamente un tiempo prudente, tampoco es muy extenso, tampoco es muy corto, pero para que podamos resolver este ejercicio, ¿sí? Bien, consultas, dudas, estaré atento, pero en este momento lo que yo deseo es que ustedes vayan trabajando en la posible solución y que mejor si es solución al 100%, que nos sirva para poder dar salida a este ejercicio que se nos está presentando, ¿no? A ver, adelante, por favor, vayamos trabajando. A una consulta que realizan, acá les aclaro lo siguiente. El ID en esta tabla que tiene por nombre tarjeta-C no es autogenerado, ¿sí? Según lo que vemos, si bien es un número entero, obviamente puede partir en 1, en 10, en 100, pero es un número entero. Pero en este caso no es autoincremental, ¿sí? Viendo la estructura de la tabla, si bien es la llave, pero no es autoincremental. Entonces, tomen en cuenta ello, de que para poder registrar el ID, entonces seguramente necesito un parámetro también en el cual traiga ese ID para poder registrar, ¿no? Cuando hagamos la inserción. Entonces, tomen en cuenta ello, ¿no? El lote es un número también, la cantidad obviamente es un número. El corte, ya habíamos dicho, los cortes son de 10, de 20, 30, 50 y 100. Son el valor de las tarjetas, ¿no? El ID del gerente, ¿sí? Que necesitamos.
el precio que se debería calcular por la cantidad y el corte que se tiene, ¿sí? Pero considerando que hay un 15% de rebaja por cada tarjeta, ¿no? Y obviamente el ID de la empresa, para saber de qué empresa estamos comprando un lote de o una cantidad de tarjetas, ¿no? Entonces, consideremos ello. Entonces, a la consulta que hacían, entonces un poquito más amplio doy la respuesta, pero el ID no es autogenerado, ¿sí? Tenemos que nosotros enviarle en parámetros.
Bien, a ver, bueno, he tenido un par de envíos, sin embargo, a ambos les aclaré que vamos a hacer algunas consideraciones más adicionales, ya que tiene lógica el trabajo que han enviado, y hay algunas cositas que obviamente vamos a ir indicando en esta otra alternativa de solución que vamos a presentar. ¿Sí? Bien, a ver, el por qué me he permitido hacer un select a la tabla gerente y a la tabla empresa, porque de hecho van a ser parte justamente de estas consideraciones. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros vemos la tabla tarjeta-C, que es en la cual tenemos que hacer las inserciones, el ID, bueno, en parámetros lo tendremos que enviar, ¿no? El lote también. La cantidad que estamos comprando también. El corte, ¿sí? Que estamos comprando, puede ser cortes de 10, habíamos dicho cortes de 20, de 30, de 50 o de 100. También lo vamos a mandar en parámetros. El ID del gerente, ¿sí? No siempre lo conocemos. Y si es que no lo conocemos, lo podemos buscar por nombre, por carnet de identidad, pero de todos modos luego podemos captar el ID del gerente. Eso es lo que estoy indicando en este momento, ¿no? El precio, así como han ido haciendo en las participaciones que me han enviado, es un dato calculado, ¿no? Que va a venir en función de la cantidad, el corte que se hace y respetando ese 15% que dice que se descuenta a todo, ¿no? Bien, entonces, obviamente, sí, obviamente, eso es algo que tenemos que considerar. Es más, creo que los cortes eran de 10, 15, 20, 50 y 100. Creo que el de 30 ni habíamos considerado, pero bueno, no hay mayor inconveniente, ¿sí? Bien, y el ID de la empresa, obviamente nosotros no vamos a decir, bueno, el ID de la empresa, vamos a decir de qué empresa estamos comprando. Diremos ahí Entel, diremos Tigo, diremos Viva, y lo que tenemos que hacer es justamente investigar, averiguar, ir a la tabla empresa y verificar que ese nombre de la empresa sí está registrado y obviamente cuál es el ID correspondiente, ¿no? Porque esa es la idea. ¿Qué pasa si, a ver, nosotros tenemos en estos momentos registrados solamente las empresas Tigo y Entel, ¿no? ¿Qué pasaría si digo, a ver, yo voy a ir a Viva, voy a comprar, ¿no? Y cuando quieras registrar en mi base de datos, resulta que Viva ni siquiera es una empresa que la he registrado, ¿no? Entonces, obviamente hay que hacer ciertos controles que correspondan, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido hacer algunas inserciones sin haber hecho consideraciones previas, ¿no? Y justamente esas consideraciones previas las estamos haciendo en este momento. Bien, entonces, de alguna manera he ido explicando qué es las consideraciones adicionales que vamos a realizar. Pero sin duda, obviamente, lo que acá, por ejemplo, podemos observar que la tabla gerente está sin registros aún, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En primera instancia, ir, obviamente, haciendo estas inserciones. No voy a crear un procedimiento almacenado para esto, lo voy a hacer de manera directa. Y vamos a hacer algunas inserciones, ¿no? En la tabla gerente, ¿no? Pero recordemos que acá yo no puedo hacer cualquier inserción, ¿no? Decir un ID, por ejemplo, se me ocurre el 100 y acá voy a colocar una profesión y listo, ¿no? No. Lo que acá tengo que considerar también es que el gerente es una tabla, obviamente, especializada de lo que es la tabla persona, ¿no? Para ello voy a ver cuáles son los IDs que yo puedo considerar para hacer el registro en la tabla gerente, ¿no? Recordemos que tenemos 5 registros de personas, de los que obviamente a uno de ellos les podemos hacer gerente, ¿no? En este caso, por seguir un orden, voy a decir que el ID 1 es justamente el gerente, uno de los gerentes, porque podemos registrar más de un gerente, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, voy a decir el gerente con ID 1, ¿sí? Y acá en la tabla gerente me pide una profesión. Yo voy a decir, por ejemplo, administrador de empresas, ¿sí? Listo. Entonces, por lo menos tengo un registro que obviamente me va a servir. Entonces, estoy haciendo ese trabajo, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener en la tabla gerente por lo menos un registro con el cual podamos trabajar
en esto de lo que es el ingreso o registro de las tarjetas de carga que obviamente estamos comprando de las empresas, ¿no? Entonces, en este entendido, miren, ya tenemos registros en la tabla gerente, tenemos registros en la tabla empresa y evidentemente lo que queremos hacer es insertar en la tabla tarjeta C, que es justamente donde se registran los lotes, ¿sí? De compra de las tarjetas, porque como les había dicho, nosotros no vamos a las empresas para mi negocio a comprar una sola tarjeta, ¿no? Vamos a ir a comprar, no sé, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 tarjetas. Entonces, eso es algo que tenemos que generar. Bien, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Ya sabemos que tenemos que insertar en esta tabla. Ya sabemos qué atributos tenemos, obviamente, que considerar para registrar en esta tabla. Entonces, lo que queda es ir determinando cuáles son los atributos, ¿no? A ver, y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a trazar una especie de algoritmo. Vamos a decir pasos a seguir, similar a lo que habíamos hecho en nuestra última sesión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, obviamente tenemos que definir cosas importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la empresa de la cual se realizará la compra, ¿no? La compra de tarjetas. Entonces, obviamente voy a decir, bueno, de Tigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a registrar para la empresa Tigo, ¿de acuerdo? Y recordemos que de ahí es que sale también el ID de la empresa para saber de qué empresa estoy comprando. Pero los IDs como tal están registrados acá en la tabla empresa, por tanto, tiene mucho que ver la tabla empresa también, ¿no? A ver, entonces, y eso seguramente nos va a servir para definir un parámetro, ¿sí? Para eso es justamente lo que vamos a hacer eso. Bien, ¿qué más? ¿Sí? A ver, como les había dicho, necesito un ID de gerente, ¿no? El ID de gerente. Pero nosotros como tal, a veces no siempre estamos pendientes de cuál es el ID, ¿no? El ID como tal. Al final es algo que por ahí es autoincremental o es tal vez un otro tipo de valor que no siempre vamos a estar pendientes de cuál sea. Entonces, pero por ahí tal vez sí conocemos a través del carnet de identidad. Entonces vamos a decir, detectar a través del carnet de identidad, ¿sí? Sí corresponde al gerente de la organización, ¿no? Listo. Entonces vamos a controlar, en otras palabras, a través del CI, vamos a controlar si es o no de un gerente. Y con seguridad que vamos a tener que visitar en las tablas persona, luego en la tabla gerente y todo ello, ¿no? Pero eso vamos a hacer. Bien. ¿Qué más? A ver, ya tenemos para el registro de la empresa, para el gerente. Entonces tenemos que definir simplemente los atributos, bueno, en este caso los parámetros para lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, una vez que tengamos los parámetros, vamos a tratar de hacer el registro, pero controlando esto que estamos mencionando acá, ¿no? Entonces vamos a decir, una vez controlado lo anterior, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Calcular el precio total de compra de tarjetas, ¿sí? Considerando el 15% de descuento. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Listo. Y al final vamos a registrar la compra de tarjetas, ¿no? Y eso es, obviamente, lo vamos a hacer en la tabla que corresponde, ¿sí? Listo. Entonces, es muy prudente, válido, recomendable que para que nosotros empecemos a trabajar en la resolución de un procedimiento, siempre hagamos consideraciones previas, como en este caso estoy haciendo, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta y todo ello? Y qué mejor si lo anotamos, para que no se nos olvide, ¿no? Y luego tenemos que trabajar en la implementación de lo que habíamos definido ahí de manera teórica o escrita, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear el procedimiento, le vamos a denominar registro
tarjeta, a ver, registro compra tarjetas, no es venta, ¿no? Porque yo estoy comprando tarjetas. La venta de tarjetas es otra actividad, ¿no? Bien, ese nombre le voy a dar. Ahora, ¿qué parámetros necesito? ¿Sí? ¿Qué parámetros necesito? Ojo, esta es la tabla donde está en este momento mi mouse, ¿no? Esos son los datos que necesitamos para hacer registro en esta tabla, ¿no? Entonces, puedo partir de esa idea, decir, a ver, necesito un ID, porque les había dicho, recordemos que el ID en esta tabla no se está autogenerando. Entonces, este es del tipo entero, ¿no? Necesito un lote, ¿sí? Un lote. El lote es del tipo entero también, por ejemplo, lote 10, lote 100, lote 200, así se enumera la cantidad bueno, el lote en el cual está viniendo una cierta cantidad comprada de tarjetas, ¿no? Bien. La cantidad, obviamente, sí, la cantidad es un valor entero. Yo voy a comprar 10, 20, 50, 500 tarjetas, son enteros, ¿no? No voy a comprar nada fraccionado. Entonces, para eso, otro parámetro, ¿no? El corte, ¿sí? El corte, bueno, así lo puedo llamar, no hay problema. El corte. El corte son de las tarjetas de 10, 15, 20, 50, 100. Esos son los válidos, ¿no? Entonces, es un valor entero, ¿sí? Y también tengo que controlar esa parte. ¿Qué pasa si al momento de registrar los valores para los parámetros se me ocurre enviar, por ejemplo, un corte de 2000, por ejemplo, ¿no? No tiene sentido, hay que controlar también eso. Bien. Entonces ahí está el corte, ¿no? Necesitamos el ID del gerente, ¿sí? El ID del gerente. Pero el ID del gerente lo vamos a controlar por el CI, ¿sí? Por el CI. A ver, el CI, si no me equivoco, es un char. Eso está en la tabla persona, ¿no? Sí, es un char de 15, ¿sí? Ahí está. Bien. ¿Qué más? Un precio, ¿no? El precio, por si acaso, lo vamos a calcular, porque el precio está en función al corte, o sea, de cuánto estamos comprando por la cantidad, ¿no? Y obviamente a eso le vamos a afectar todavía en un descuento. Entonces, el precio no es importante que venga en parámetro, ¿no? Porque si viene en parámetro, podemos tener problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, ah, voy a comprar 20 tarjetas del corte de 100, o sea, tarjetas de carga de 100 bolivianos, y voy a comprar 10 tarjetas, ¿no? Y se me ocurre enviar en parámetro también el precio, y se me ocurre colocar en el precio 20, por ejemplo, ¿no? Nada lógico. Por tanto, el precio no va a venir en parámetro, lo vamos a calcular, ¿no? Y para terminar, el ID de la empresa. Pero el ID de la empresa, como les había dicho, no siempre conocemos por el ID, pero sí por el nombre. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir de la empresa que venga el nombre, ¿sí? El nombre de la empresa, ¿de acuerdo? Para definir si es que es una de las empresas que está registrado en mi tabla para que podamos proceder a esta compra de tarjetas o este registro en la compra de tarjetas que estamos trayendo para luego venderlas, ¿no? Bien. Entonces acá voy a colocar un varchar de 20 máximo, a pesar que Tigo, Viva, Entel no pasan de los 5 caracteres. Bueno, pero pues si en algún momento registramos una empresa con un nombre un tanto extenso, entonces valga la pena nomás colocarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, esos serían nuestros parámetros, ¿de acuerdo? Esos serían nuestros parámetros. Ahora sí, vamos a trabajar en los controles y todo lo que corresponde. Idealmente, no es obligatorio, pero de manera tal que podamos tener una buena práctica, podemos ir ya en esta parte, antes de entrar en los controles, definiendo si vamos a tener algunas variables, ¿no? Que vamos a requerir en el camino. Entonces, eso es importante, ¿no? Bien. A ver, acá hay una consulta que dice, no va a registrar el precio, ya que tiene el valor de float. No, justamente como habíamos dicho, el precio lo vamos a calcular, ¿sí? Y para ello justamente estaba mencionando de que sí es importante declarar algunas variables
lo hagamos en esta parte. Pero esto no es una obligación, lo puedo mucho más después generar también la creación de variables. Pero bueno, como una buena práctica y manteniendo un orden, puedo ir declarando algunas variables. A ver, para declarar variable habíamos dicho similar a los parámetros, antecedo el símbolo de arroba, ¿sí? Y ahí es donde justamente vamos a colocar el precio, ¿no? El precio, que es un valor que lo vamos a calcular. Por eso ni siquiera está viniendo en parámetro, ¿no? Listo. Bien. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora sí. Si es que necesitamos más declaración de variables, bueno, lo vamos a hacer, pero desde mi punto de vista parecería que ese sería el más importante, por eso lo estamos definiendo. Bien, a ver, ¿qué es lo que nos decía estos pasos a seguir? Si bien solamente es una guía, ¿no? Tampoco es que, ahora, que si yo creo acá una especie de algoritmo con todo lo que tengo que hacer, bienvenido también sea, ¿no? Pero por lo menos esto me guía en algo de las cosas que tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, decía, ¿cuál es la empresa de la cual se realiza la compra de tarjetas? Definir un parámetro. Eso ya lo estamos definiendo acá, ¿no? Entonces, obviamente, en el registro, en la tabla tarjeta-C, yo no necesito el nombre de la empresa, necesito el ID. Entonces, justamente eso es algo que hay que saber buscar también. Pero bueno, esa es una idea, ¿no? Dice detectar a través del CI si corresponde al gerente de la organización. Perfecto, esto también lo vamos a hacer. Una vez controlado lo anterior, calcular el precio total de compra de tarjetas considerando el 15% de descuento. Bueno, eso lo vamos a hacer también en el camino y luego registrar la compra. Perfecto. Ahora sí. En primera instancia, bueno, podemos partir del punto de vista de cada uno que tenga cada uno de nosotros, pero a ver, lo primero que yo voy a hacer acá para ir viendo las cosas que tal vez nos quiera traer cierto conflicto, voy a ir controlando en esta parte, de tal manera que luego lo más fácil lo deje para después, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que voy a hacer en primera instancia? Voy a verificar si este gerente del cual estamos enviando su carnet de identidad en parámetro, ¿no? Vamos a ver si ese gerente está registrado como persona para empezar y si también está registrado como gerente en la tabla gerente. Si es así, evidentemente vamos a poder obtener este su ID como corresponde. En otras palabras, ¿no? Este CI, los CIs están solamente registrados en las tablas, en la tabla persona, ¿no? Ahí vamos a buscar este CI, ¿sí? Si existe ahí el CI, perfecto, está registrado como persona. Una vez que encontremos a esa persona, lo que captamos es su ID, ¿no? El ID de la persona. Y ese ID es el que luego lo vamos a buscar en la tabla gerente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, acá ya tengo que declarar entonces más variables, si nos damos cuenta, ¿no? Bien, la otra es el ID, ¿sí? El ID de gerente, así lo vamos a llamar. ID de gerente, así, ¿sí? Para no ser muy extenso, ID de gerente, que es del tipo entero, ¿no? Listo, estamos bien, ¿no? Bien, ¿qué más? Para empezar, hagamos eso. Si creo más variables, perfecto, lo voy a hacer. Ahora sí, empezamos entonces con la estructura selectiva de existencia. Vamos a decir si existe esta persona y luego vamos a ver si está en gerente, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cómo vemos si alguien está en la tabla persona? Entonces hacemos simplemente una consulta, ¿no? Selecciona todo desde la tabla persona donde, ¿sí? El CI, ¿no? El CI, ahí está, donde el CI sea igual a lo que estamos enviando en parámetro, averiguando si ese CI es del gerente, ¿sí? Estamos haciendo eso, ¿de acuerdo? Bien, listo. Entonces decimos, seleccionar todo desde la tabla persona donde el CI sea igual a ese CI que estamos queriendo averiguar si es de un gerente, ¿no? Si existe, si esta consulta me arroja un registro por lo menos, quiere decir que se cumple la condición, por tanto, esto va a arrojar un valor verdadero. Y si es verdadero, voy a ingresar al interior, ¿no? Al interior. Si voy a ingresar al interior, entonces es prudente que yo entienda de que va a haber muchas instrucciones más. Entonces, obviamente, por eso estoy aperturando un begin y un end como delimitantes del ámbito que tiene esta estructura selectiva, ¿no? Digo, si existe algún select de la persona donde el CI sea igual al CI que estoy
verificando si es de un gerente. Si eso pasa, ¿sí? Quiere decir que sí está registrado como persona. Entonces, vamos a decir, bueno, perfecto, ¿no? ¿Qué pasa, pero si no? A ver, vamos a ir marcando ya el else, por ejemplo, ¿no? Para que no nos perdamos. Si no se cumple esta condición, quiere decir que la persona no existe, en otras palabras, no está registrada, ¿no? Listo. La persona no está registrada, en este caso, ¿no? Bien, si esto no se cumple, con ese CI que hemos mandado, bueno, entonces la persona no está registrada, nada que hacer, emitir este mensaje y ahí acabó, ¿no? Bien. Pero ¿qué pasa si sí existe esa persona, está registrada? Entonces vamos a hacer otra consulta, si existe. Ahora vamos a ver. Bueno, antes de poder ver si existe como gerente, recordemos que tenemos que captar el ID de esa persona para luego con ese ID ir a la tabla gerente y averiguar si ese ID está registrado ahí para ver que sea un gerente, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar el set, ¿no? Set. Y acá la variable ID G, ahí está, ¿no? ID de gerente. Va a ser igual a ¿qué? Vamos a hacer un select, ¿no? Y vamos a registrar el ID desde la tabla persona, ahí está, donde el CI sea igual al CI de gerente que hemos enviado, ¿no? Si hemos ingresado a esta parte es porque evidentemente esa persona ya está registrada, ¿no? Entonces, si está registrada es porque tiene un ID. Ese ID lo estamos capturando y lo estamos guardando en esa variable IDG que hemos creado con el fin de que ahí se registre el ID del supuesto gerente. ¿Por qué estoy diciendo supuesto gerente? Porque no estamos todavía seguros si es que está registrado en la tabla gerente. Pero sí había estado registrado en la tabla persona, ¿no? Y justamente aquí es donde vamos a averiguar. Si existe, y vamos a hacer un select de la tabla gerente, vamos a decir donde el ID es igual al ID de gerente que hemos encontrado en un paso anterior, ¿no? Listo. Entonces, si hemos visto que es persona, hemos captado su ID. Ahora estamos buscando ese ID en la tabla gerente. Si es que existe, bueno, pues bienvenido sea, quiere decir que este es gerente. Bueno, por si acaso no es ID solamente, es IDP, ¿sí? Porque trae el ID de persona, ¿no? Eso es la idea. Pero estamos averiguando en la tabla gerente. Entonces, si es así, perfecto. Esta persona es gerente. Seguimos avanzando con la intención de hacer inserción, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo es, ¿no? Si no se cumple esta condición, entonces por el else, ¿qué vamos a hacer? Voy a emitir un mensaje en pantalla. No se tiene al gerente registrado con el CI enviado. Listo, ¿no? Porque recordemos, mediante un CI estamos controlando de que primero esté registrado como persona. Después de ello hemos capturado el ID de esa persona que hemos encontrado y ahora mediante ese ID estamos preguntando si está registrado en la tabla gerente. Si sí lo está, bienvenido sea. Y si no lo está, estamos imprimiendo un mensaje en el cual diga no se tiene el gerente registrado con el CI enviado, o sea, con el CI que estamos averiguando. Pero ¿qué pasa si sí existe? Quiere decir que es el gerente. Entonces, ya tendríamos en este momento la potestad de poder decir, ya tenemos el ID del gerente, porque si es un gerente, y evidentemente él va a poder registrar su ID acá, ¿no? Listo. Ahora sí. Mi siguiente paso puede ser controlar la empresa, ¿no? Ver si la empresa está registrada, porque al final, recordemos que la empresa está viniendo con un parámetro, ¿sí? En el cual estará Viva, Tigo, o tal vez otro nombre inclusive diferente, ¿no? Entonces aquí vamos a controlar lo siguiente. Vamos a decir si existe, miren qué tanto nos sirve este tipo de estructuras selectivas. Vamos a hacer un select a la tabla empresa, en el cual vamos a buscar su nombre, o sea, el nombre de la empresa, si es igual a lo que está llegando en
parámetro, ¿no? En parámetro está llegando emp, así está llegando, ¿no? Emp. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a decir, ahora vamos a ver si existe. Si existe, ¿qué? Hacemos un select a la tabla de empresa donde el nombre es igual al valor que está llegando en parámetro. Si sí existe, quiere decir que está registrado, ¿no? Está registrado. Entonces, algo vamos a tener que hacer. Si está registrada la empresa, lo que necesitamos para hacer la inserción en la tabla tarjeta C, necesitamos el ID de la empresa, no el nombre, ¿no? Entonces, pero si existe, decimos, bueno, entonces vamos a captar el ID para esa empresa, porque eso es lo que necesitamos registrar cuando hagamos la inserción en esta tabla. Perfecto. Entonces, para ello me voy a crear aquí también una variable. Voy a decir ID de la empresa, ¿no? Que es del tipo entero. Eso es justamente lo que vamos ahora a encontrar, ¿sí? ID de la empresa. Va a ser igual a ¿qué? Vamos a sacar desde la tabla empresa el ID, ¿no? El ID desde la tabla empresa, ¿no? Pero donde el nombre de la empresa sea igual al nombre que ha venido en parámetro, ¿no? Es la única manera de decir, bueno, de esta empresa que viene con este nombre, de él capturemos el ID y le hay que adjudicar a esta variable, ¿sí? Esa variable de tal manera que va a tener un valor, ¿de acuerdo? Listo. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Existe la empresa? Sí, si existe la empresa, perfecto, vamos a obtener el ID. ¿Qué pasa si no existiría esa empresa, ¿no? Esa empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir, vamos a decir empresa no registrada, ¿no? Yo no puedo echar unas tarjetas que no estén registradas en mi base de datos. Y si quiero hacer eso, tengo que registrar previamente en mi base de datos a esa empresa para luego poderla utilizar. Listo. Bien, pero asumiendo de que sí existe la empresa, entonces lo que estamos haciendo es obtener el ID de la empresa. Porque recordemos que el ID es lo que necesitamos registrar en esta tabla, ¿no? Listo. Ya hemos controlado eso también. Estamos bien, ¿no? Estamos por buen camino. Ahora, ¿qué tiene que pasar? A ver, hemos visto, mediante el CI hemos detectado al gerente. ¿Cuál es la empresa? Estamos controlando, ¿no? Estamos controlando en esta parte justamente, ver si la empresa existe y si existe necesito su ID, estamos bien, ¿sí? Dice, una vez controlado lo anterior, calcular el precio total de compra de las tarjetas, ¿no? Entonces, acá es donde ahora tenemos que trabajar con el cálculo de las tarjetas. Para ello habíamos creado una variable que dice precio, ¿no? Ese precio obviamente tiene que tener ahora un valor. Vamos a decir, el precio va a ser igual a ¿qué? ¿Qué está llegando? Estamos trayendo en parámetros la cantidad de tarjetas a comprar. Y eso va a ser entonces a la cantidad de tarjetas que está viniendo en parámetro por el corte, ¿no? El corte es ¿qué? Es decir, bueno, estoy comprando 20 tarjetas de 50 bolivianos. Entonces, eso me ayuda a calcular, ¿sí? ¿No? Ahí está. Pero atención, dice, todas las tarjetas tienen un descuento del 15%, ¿no? Del 15%. Por tanto, entonces, tengo que acá reducir, ¿no? Tengo que reducir. Tengo que decir, bueno, esto va a ser, esto es en caso de que yo compraría la cantidad que quiero con el costo que tiene cada una de las tarjetas. Y listo. Pero no es así, yo tengo que generar un descuento, ¿no? Voy a decir menos, ¿no? Menos, y acá tengo que descontar algo, ¿sí? ¿Cómo voy a descontar? ¿Sí? ¿Cómo voy a descontar? Entonces, obviamente, para ello tendría que hacer nuevamente los cálculos y todo ello. Entonces, tal vez podría ser lo siguiente, ¿no? A ver, ya tengo acá un precio calculado, ¿no? Y le voy a afectar nuevamente a esa variable. Voy a decir precio va a ser igual al precio que ya hemos definido, ¿sí? Menos ese precio que hemos obtenido multiplicado por
0.15, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A ese precio, un 15% le estamos sacando. Y ese 15% lo descontamos del precio que anteriormente lo hemos controlado. Estoy haciendo en 2 pasos el cálculo del precio. ¿De acuerdo? Listo. ¿Sí? Bien. Ahí está entonces. Con eso vamos a encontrar el precio como tal. ¿Sí? Listo. Bien. ¿Qué más? A ver, ya tengo para insertar el ID que está viniendo en parámetro, el lote en parámetro, la cantidad en parámetro, el corte en parámetro, el ID de gerente ya lo hemos encontrado entre nuestras variables. Ahí está, ¿sí? El precio es justamente lo que acabamos de calcular. Y el ID de la empresa, obviamente, también lo hemos encontrado haciendo los controles que corresponden, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no? Ahí está. Perfecto, ¿no? A ver, ¿qué más haríamos? ¿Algún otro control? Creo que ya no, ¿no? Tal vez acá, tomando en cuenta la idea de uno de los compañeros que indicaba, decir, si la cantidad es mayor a 0, por ejemplo, a pesar de que eso está controlado desde la creación de la estructura de nuestra base de datos, ¿no? En nuestra tabla de nuestra base de datos. Entonces, está controlado, pero tal vez no estaría de más, ¿no? Decir si la cantidad es mayor a 0, entonces ya tendríamos todo, ¿no? Para hacer la inserción. Insertar dentro de la tabla tarjeta C los siguientes valores. ¿Qué valores? Para el ID estamos trayendo un valor, ¿no? Si no me equivoco es ese. A ver, voy a verificar. Sí, es ese, ¿no? Después, para el lote está viniendo un parámetro, lote. Después, ¿qué necesito? La cantidad, ¿no? La cantidad. Luego, ¿qué necesito? El corte, ¿no? El corte, ahí está. Necesito el ID del gerente. El ID de gerente no está llegando en parámetro. El ID de gerente lo hemos encontrado en los controles que hemos hecho. Ahí está, ¿no? Listo. El precio que acabamos de calcular en esta variable, entonces esa variable también lo puedo utilizar. ¿Qué más? El ID de la empresa, que también lo hemos encontrado y lo hemos adjudicado a esa variable, ¿no? Listo. Y ya, ¿no? Ya tendríamos ahí la inserción. El else, por si la cantidad se nos ocurrió enviar un valor 0 o negativo, es más, entonces puedo decir acá la cantidad no está bien establecida. No está bien establecida, ¿no? Listo. Bien. Y ya, ¿no? Parece que nuestro procedimiento ya estaría, ¿sí? Ya estaría nuestro procedimiento. Hemos enviado los parámetros que correspondía, hemos creado las variables que corresponde, hemos ido controlando si la persona existe con ese CI que hemos enviado, ¿no? Ahí está. Si es así, voy a obtener el ID de esa persona para verificarla luego si está en la tabla gerente, ¿no? Si está en la tabla gerente, perfecto. Entonces ahí controlamos que la empresa de la cual estamos queriendo comprar también está registrado, ¿no? Listo. Si es así, encontramos el ID de la empresa, porque eso necesitamos registrar en la tabla. El precio lo calculamos según la cantidad que se está pidiendo por el corte que se está obviamente adquiriendo. Obviamente aquí le estamos adjudicando un descuento, ¿no? Y haciendo un cálculo real del precio que tenemos que insertar. Y para terminar estamos haciendo un control extra en base a un ejercicio que ha propuesto uno de los compañeros y verificando la cantidad, ¿no? Bien, y listo, ¿sí? Y ya tendríamos todo. Todo lo demás, miren, esta última parte simplemente son de apoyo, ¿no? A la ejecución del procedimiento para aclararnos qué es lo que está pasando. Porque si nosotros no colocamos, obviamente, de todos modos no va a pasar nada.
pero tal vez para enterarnos qué es lo que está controlando, entonces está bien que coloque estos mensajes, ¿no? Y listo. Aparentemente ya estaría nuestro control en este nuestro procedimiento almacenado. No sé si hay alguna consulta, duda o tal vez algo que se me esté escapando por ahí. Les escucho. Bien, a ver, hay que crear el procedimiento. A ver, por acá hay una participación en el chat. Dice, al insertar la parte del ID de gerente, está sacando de los parámetros, pero no es el IDG, es el CI, o está usando lo declarado. A ver, ¿dónde está nuestro insert? Aquí está el ID del gerente. Necesitamos el ID del gerente, ¿no? Porque miren ahí la tabla donde estoy con mi mouse. Es la tabla que está vacía a la cual queremos insertar, ¿no? El ID en parámetros, el lote en parámetros, la cantidad en parámetros, el corte en parámetros. ID de gerente no hemos enviado en parámetro, ¿no? Hemos enviado el CI de gerente porque les había mencionado, puede ser que no, yo identifique, no conozca el ID del gerente, pero sí sé su número de carnet, ¿no? Entonces, con él estamos controlando que para empezar estés registrado como persona. Si estás registrado como persona, luego obtenemos el ID del gerente y luego con eso controlamos si está en la tabla gerente, si está registrado ese ID. Si es que está, bueno, quiere decir que sí, pues es este gerente. Entonces ya tendríamos el ID del gerente y es justamente lo que necesitamos insertar, el ID del gerente, no el carnet de identidad. Eso no me va a permitir registrar en esta tabla, ¿no? En la cual quiero insertar. El precio ya está calculado, el ID de la empresa, estamos haciendo lo propio, ¿no? Estamos mandando en parámetro la empresa, pero en texto. Ahí vamos a colocar Viva, Tigo, Entel, ¿no? Ahí vamos a escribir. Pero en nuestro procedimiento estamos controlando. Es decir, si existe en la tabla empresa una empresa registrada con ese nombre, con el que está llegando en parámetros, ¿no? Si existe, bueno, lo que nosotros necesitamos de esa empresa no es su nombre, necesitamos su ID y estamos obteniendo el ID, ¿no? Y listo. Y con todo eso, más los cálculos que ya hemos ido haciendo, ya tendríamos todo para hacer el registro en la tabla tarjeta-C, ¿no? Listo. A ver, vamos a crear. Si hay algún problema, hay que ajustar. Bien, por lo menos no me ha salido ningún problema. ¿Sí? Listo, ya tenemos este procedimiento creado. Vamos a hacer su ejecución. Execute o exec simplemente, ¿no? No hay ningún problema. Bien, ¿cuál es el nombre de mi procedimiento? Reg compra tarjetas, dice. Reg compra tarjetas. Bien. Para hacer la prueba, obviamente, en primera instancia voy a ir ocasionando algunos errores, o sea, no voy a enviar algunos datos que lo que quiera hacer es lograr de manera directa la inserción, sino lo que quiero probar es los controles que estuviese haciendo nuestro procedimiento, ¿no? A ver, ¿qué dice? Hay que mandar para empezar un ID, ¿no? Porque es un ID. Bueno, ahí no hay ningún problema. Yo le puedo mandar un ID porque al final es número entero, nos está pidiendo en parámetro, entonces lo voy a mandar. El lote es un número, ¿no? Por ejemplo, el lote 100, por ejemplo, ¿sí? No hay mayor problema. Ahora voy a probar con algo que nos ayude a calcular de manera rápida. Por ejemplo, yo digo voy a comprar 10 tarjetas, ¿sí? Del corte de 100 bolivianos, ¿no? Entonces, si es así, 1.000 bolivianos tendría que costarme, pero para eso hay un descuento del 15% también, ¿no? Eso vamos a ver cómo se registra. Pero me está pidiendo los valores en los parámetros, ¿no? Dice, el CI del gerente necesito ahora enviar, ¿sí? Le voy a mandar un número de CI que no creo que haya, ¿no? Pero que me lo controle, ¿sí? Y luego necesito enviar una empresa. Le voy a enviar una empresa, es el tipo cadena, ¿no? Que no está registrado, por ejemplo. A ver, no está registrado siquiera Viva, ¿no? No hemos registrado. Vamos a ver, vamos a enviar eso. Pero vamos a ver qué controles está haciendo nuestro procedimiento. A ver, estoy enviando entonces todos estos valores en los parámetros, esperando que se ejecute. Pero sé que estoy ahí cometiendo algunos errores a propósito por el simple hecho de que haya controles, ¿no? Voy a ejecutar
¿Qué dice? La persona no está registrada. Evidentemente porque este carnet de identidad, yo sé que no lo tengo registrado, ¿sí? No lo tengo registrado. Por tanto, me dice la persona no está registrada. Entonces, está controlando. Esta primera estructura la está controlando. Dice, sí existe, y ha hecho un select en la tabla persona donde el CI sea igual al CI que hemos enviado. Como no lo he encontrado, obviamente no ha surgido un valor verdadero de esta estructura y se ha ido directamente a su else, en el cual dice la persona no está registrada. ¿Sí? Bien, perfecto. Ya, entonces, acá hay control. ¿Sí? Voy a colocar, hay control. Listo. Me voy a copiar lo mismo, porque mucho de ello no voy a cambiar, pero lo que sí aquí voy a cambiar un CI de una persona válida, pero que no sea gerente de todos modos. Le voy a hacer un select a la tabla persona, voy a utilizar esta consulta. Lo que yo recuerdo es que a esta persona le he puesto como gerente, al primer registro. Entonces lo que voy a hacer es utilizar, por ejemplo, este. Es una persona registrada, pero no es gerente, ¿sí? Bien, a ver, este valor de CI, que es ese valor de esa cadena de números 3. A ver, eso voy a enviar, ¿sí? Ahí está. Para que se note mejor, un poquito lo separo. Bien, a ver, voy a ejecutar, ¿no? Voy a ejecutar. Ejecutó y dice, no se tiene al gerente registrado con el CI enviado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? De que en nuestro procedimiento almacenado sí lo ha controlado de que es una persona, es más, ha obtenido el ID de esa persona para querer decir que ese puede ser el ID de un gerente, ¿no? Luego ha controlado si ese ID está en la tabla gerente y al no obtener un resultado, no ha habido tuplas que muestre esta consulta. Por tanto, por este if exist se ha arrojado un valor falso y por ende el C que decía no se tiene al gerente registrado con el CI enviado y es justamente lo que nos ha enviado, ¿no? Listo. Entonces también hay control. Está bien, ¿no? Hay control. Listo. Voy a hacer otra prueba. A ver, ahora voy a generar acá un CI del gerente válido del que hemos registrado como gerente, ¿no? Para ello voy a hacer un select a la tabla persona, porque, y es más, a la tabla gerente más para ver de que no esté cometiendo ningún error. A ver, el gerente es el que tiene el ID de persona 1. Es justamente ¿no? Y tiene por cadena de identidad esta cadena de números 1. Entonces, lo voy a cambiar por eso, para hacer nuestra prueba. Aquí. Listo. ¿No? Bien. Voy a enviar todos esos parámetros. ¿Sí? Lo ejecuto. ¿Y qué dice? Empresa no registrada. Hemos enviado que de Viva estamos comprando, ¿no? Pero en nuestra base de datos, en nuestra tabla empresa, no tenemos todavía registrado a Viva, ¿no? Tigo y Entel hemos registrado. Viva no lo hemos registrado. Por tanto, no hubiese qué idea obtener, ¿no? Es justamente acá donde ha hecho este control. Sí, existe en la tabla empresa una empresa con el nombre que ha venido en parámetros, ¿no? Ahí lo hemos puesto Viva. Ha visto de que no hay nada con Viva, no ha arrojado ningún resultado, ninguna fila, por tanto, esta estructura selectiva ha arrojado un valor falso. Y obviamente por su else que ha dicho, empresa no registrada, ¿no? Listo. Ah, bueno, entonces digo, bueno, no es Viva. Entonces hay control, está habiendo control, ¿no? Más allá de que no hay inserciones, nada, pero hay control, ¿sí? Bien, entonces ahora sí voy a tratar de orillar a que haya una inserción. Voy a decir, a Entel estamos mandando, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? 10 tarjetas de 100 estoy enviando, ¿no? Bien, perfecto. A ver, vamos a ver. Digo, 10 tarjetas de 100, ¿no? Eso hace 1.000 bolivianos. Con el descuento del 15%, tendría que haber un descuento. Entonces, no se tendría que registrar los 1.000 bolivianos, tendría que ser menos. Pero vamos a ver. Lo ejecutó y ahora dice una fila ha sido afectada, o sea, ha habido un registro. Voy a hacer un select a mi tabla tarjeta
B-C, y lo voy a ejecutar. Ahí es donde ha existido esto, ¿no? Ahí está. Ahora, el ID lo hemos mandado en parámetro. Este 10 hemos mandado en parámetro. El lote le hemos puesto en 100, ¿no? El lote, ¿sí? Es un número simplemente. La cantidad de tarjetas que he comprado son 10. ¿De qué corte? 100, dice. Entonces tenemos enviado, ¿no? Bien, del gerente hemos enviado su carnet de identidad, pero miren que en el proceso, nuestro procedimiento lo que ha capturado es el ID del gerente, ¿no? Luego hemos mandado Entel, ¿no? Entel como empresa. Y la empresa, evidentemente, de Entel tiene el ID 2. Eso es lo que ha capturado. El nombre no nos interesa tanto. Bueno, nos interesa en el momento de enviar como valor para el parámetro, porque no sabemos cuál es su ID. Pero para registrar, obviamente, hemos ido a la tabla mediante nuestro procedimiento. Entonces, aparte, está acá la que hemos mostrado hace un momento. Acá hemos obtenido el ID de la empresa, ¿no? Pero hemos obtenido el ID, ¿no? Eso es lo que nos interesa, porque ese ID de la empresa es el que vamos a registrar en la inserción, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Ahora, el precio es un dato calculado. Lo hemos calculado creando una variable y ese precio, miren acá, en primera instancia hemos calculado el precio nato, el que debería haber sido en primera instancia, ¿no? La cantidad, por ejemplo, 10 hemos mandado y el corte de 100, 10% era 1000, ¿no? Pero esos 1000 le hemos descontado el 15% de lo que habíamos calculado. Entonces el 15% de 1000 obviamente es 150. Si nosotros vemos el precio, no nos han cobrado 1000, nos han cobrado 850 porque el 15% era 150, entonces está bien. Entonces por ello ha habido esta inserción, ¿no? Y listo, ahí está. Esa sería nuestra prueba de nuestro procedimiento. Ah, aquí hay algo, ¿no? Que tendríamos que probar. Tendríamos que probar si la cantidad, cuando enviamos un 0 o un valor negativo, nos emite otro mensaje que nos diga que no está bien esa cantidad, ¿no? A ver, vamos a utilizar un ID 11, por ejemplo, para el lote 101, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que estamos aquí, ¿no? Estamos comprando 0, ¿sí? 0 tarjetas de cortes de 100, el número de CI del gerente, de qué empresa estamos comprando, no hay ningún problema. Acá nos va a hacer todos los controles, ¿sí? O sea, va a aceptar de que ese CI es del gerente, nos va a obtener su ID, nos va a decir que esa empresa existe, cuál es su ID, todo nos va a obtener. Pero ya cuando llegue a la parte del control de la cantidad es donde va a saltar un mensaje. Lo voy a ejecutar y dice la cantidad no está bien establecida, ¿no? No está bien establecido. Por tanto, hay también control y estaría validado, ¿no? Listo, entonces nuestro procedimiento ya hace los controles necesarios. Ahora, el trabajo que me han enviado sus dos compañeros no está mal, está bien. Es más, tiene mucha lógica lo que han hecho. Y yo les había indicado, a ver, vamos a hacer algunos pequeños ajustes con algunos análisis y justamente eso era lo que he querido implementar en nuestro procedimiento. ¿Sí? Bien, nuestro procedimiento, si no quisiésemos que salga ningún mensaje, hasta ahí, todo esto simplemente lo que estoy marcando, todo eso sería nuestro procedimiento, ¿no? Pero estoy colocando los mensajes en el else sobre todo para poder, obviamente, mencionar qué es lo que ha pasado, qué control está realizando, simplemente por eso. Si lo dejamos los else sin mensaje, obviamente no va a pasar nada también, ¿no? Pero bueno, esa ya es una elección que nosotros tenemos de poder establecer algunos mensajes para indicar qué es lo que está pasando, ¿no? Bien, ahí está entonces nuestro procedimiento. Consultas, dudas, les escucho. Bien, a ver, consulto. Raúl Condori, ¿alguna consulta? Todo claro, Inge. Ya. A ver, Paola Castro, ¿alguna consulta?
Por ahora no ninguna Inge, solamente que sí lo veo un poco tedioso como para aumentar más variables y todo eso. Ya, 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 perfecto, no, no hay problema. Obviamente, no nos asustemos, ¿no? No nos asustemos. Parecería, ¿no? O sea, cuando yo veo esto, que los parámetros por acá, que las variables, que las condiciones, que, ¿no? O sea, parecería que en primera instancia es algo complicado, ¿no? Pero miren, hemos hecho lo que en una primera instancia de manera así textual, así de lo que habíamos pensado que tendríamos que hacer. De todo esto hemos ido acomodando las instrucciones. Obviamente las instrucciones tienen que seguir una sintaxis, ¿no? Pero la sintaxis tampoco es algo muy complicado, pero está bien, estamos aprendiendo y en primera instancia puede ser que me asuste esto, ¿no? A ver qué ha pasado, hemos empezado y miren, hemos terminado en algo que evidentemente había sido nomás algo que nos hace asustar en primera instancia. Pero ya cuando nos vamos acostumbrando, ¿para qué sirve cada una de las herramientas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la resolución de nuestros ejercicios? Entonces, evidentemente ahí vamos a ver de que no es tan complicado como aparenta ser, ¿sí? No nos preocupemos. De todos modos, para eso están con el material, pueden probar, pueden analizar, reanalizar y hacer todo lo que corresponde, ¿no? Bien. A ver, pregunto a ver a un par más de sus compañeros. A ver, Viviana Calderón, ¿alguna consulta? No, yo todo claro. Ya. A ver, ¿alguien más? Pablo Mamani, ¿alguna consulta? Pablo, ¿alguna consulta? Creo que lo hemos hecho desmayar a su compañero. Esperemos que no haya sido así. Bien. Pero miren, entonces siempre va a partir de qué, y esta es una recomendación, ¿no? Cuando nosotros nos damos un problema, ejercicio, como queramos llamarlo, pero que tenga que involucrar un control transaccional en nuestras bases de datos a través de un procedimiento almacenado, primeramente veamos qué tablas se van a involucrar por cualquier tipo de motivo, ¿no? Ya sea simplemente por consultar qué datos tengo o por el hecho de que tenga que sí o sí trabajarse sobre una tabla específica o tal vez ampliar un control con otra tabla más. Eso es lo primero que tenemos que ir definiendo, ¿sí? Entonces, por ello es que, miren, siempre, por lo menos mi persona hace hincapié en qué tablas van a intervenir y hacemos consultas para que podamos ver la estructura misma, cómo están armados, qué datos tiene, cuál es el vínculo que tienen y todo ello. Entonces, siempre vamos analizando qué tablas, ¿no? Luego, idealmente, ¿sí? Podemos colocar algunos pasos como una especie de algoritmo, como les había dicho, ¿no? No siempre tal vez a cabalidad, pero por lo menos que nos apunte la idea de lo que tendríamos que ir haciendo, ¿sí? Y una vez que tengamos eso, porque al consultar las tablas, al poder detectar qué cosas tenemos que hacer, ya empezamos a desgranar todo eso para poder armar nuestro procedimiento. En un procedimiento trabajamos con parámetros o sin parámetros, pero por lo general siempre trabajamos en lo más posible siempre con parámetros. Y vamos definiendo qué parámetros necesito. Hay algunos parámetros que no necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el ID hemos necesitado porque esta tabla no autogeneraba el valor del ID, ¿no? Pero hay otras tablas que ya autogeneran, por tanto, ¿para qué no necesito ese parámetro, ¿no? Por ejemplo. Luego voy viendo qué parámetros necesito, o sea, qué valores van a venir a acomodarse a estos parámetros, de tal manera que en el cuerpo del procedimiento tengan que utilizarse de alguna manera, ¿no? Ahora, no todo lo que vemos en los atributos de las tablas quiere decir que esa cantidad es la cantidad de parámetros, sobre todo cuando trabajo con inserciones, ¿no? Entonces, no, porque hay algunos datos que son calculados, como ustedes han visto, ¿no? Como uno de los compañeros consultaba el precio, ¿qué pasó con el precio? Es que el precio lo hemos calculado al interior ya del procedimiento y ahí evidentemente hemos ido consolidando su valor, ¿no? Ahora, en algunos casos, y eso no está mal, ¿no? Por ejemplo, acá yo he trabajado solamente con el hecho de que poder
de poder ver que podemos ampliar nosotros nuestros procedimientos a controles mucho más específicos, acá hemos trabajado con el CI del gerente. Si es que en algún momento se consolida la idea de manera clara que podemos enviar directamente el ID del gerente y así nos olvidamos de preguntar si es una persona, si está si está registrado en la tabla gerente y todo ello, si estaríamos seguros al 100%, bueno, podemos enviar, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si en algún momento no tenemos veracidad de que si siquiera ese ID que estamos mandando, tal vez ni siquiera es de un gerente, no sabemos nada, entonces mejor trabajar con algunos datos que de manera general pueden ser más conocidos que otros, en este caso el CI, ¿no? Bien. Y por ende, miren acá, hemos dicho, bueno, ¿de qué empresa está comprando? Porque eso en la tabla a la cual hemos hecho la inserción era muy importante saber el ID, pero a veces el ID, como les he dicho, no es muy identificado de manera rápida, pero sí es más fácil hablar del nombre de la empresa. Entonces yo digo, bueno, esta empresa, yo voy a mencionar que de esa empresa he comprado estas tarjetas y como necesito el ID en el camino del procedimiento, yo he ido encontrando el ID, ¿no? De la empresa como tal. Y listo, ¿no? Entonces, miren, son distintos puntos de vista. Ahora, no hay un camino muy exacto, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, así tienen que pensar, de esta manera tienen que pensar, en este orden deberían haber pensado, no es así, porque la lógica de cada uno de nosotros que adoptamos ante un problema es diferente. Pero, como dicen, ¿no? Todos los caminos nos tienen que llevar a la solución. Muchos tal vez podían haber empezado viendo la empresa, otros tal vez la cantidad para empezar de que si la cantidad está viendo con cero un valor negativo, directamente no hacemos nada, ¿no? Entonces, los caminos son muchos, ¿sí? Y el cómo atacar la solución, evidentemente son muchos también. Pero lo que sí es cierto, que tenemos que llegar a la solución, ¿sí? En este caso, ¿cuál era el objetivo? Insertar en la tabla tarjeta-C. Ahí teníamos que insertar. Pero para ello hemos hecho algún tipo todavía de controles, cálculos, todo, y listo. Y luego hemos podido realmente hacer la inserción, ¿no? De tal manera que hemos generado el procedimiento. Entonces, miren, simples recomendaciones, algunos pasos válidos para realizar, les estoy indicando, ¿no? Entonces, podemos ir trabajando de muchas maneras para dar solución a nuestros problemas. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta adicional que tengan? Les escucho. Bien, a ver, tenían intención tal vez trabajar en la solución de este procedimiento más y pensaba dejarles un otro procedimiento que lo tengo en esta última parte como práctica, ¿sí? Pero tomando en cuenta el tiempo, ¿sí? El tiempo, me voy a permitir, ¿sí? Dejarles estos dos ejercicios como práctica, ¿sí? Como práctica. ¿Para cuándo? Para este jueves. ¿Por qué? Alguien dirá, no, pero es muy pronto y demás. Son dos ejercicios, ¿sí? Que me gustaría que lo trabajen, ¿sí? Porque este jueves yo les voy a traer la solución a esto. Entonces, ¿qué mejor si la práctica ya es resuelta para que ustedes también puedan verificar si lo que han hecho está bien, ¿no? Entonces, en base a esta, nuestra base de datos que estamos utilizando, con estos dos enunciados, ¿sí? Vamos a tener la práctica, ¿sí? No sé qué práctica es, no sé si es la 3 o la 4 ya, no me acuerdo. Pero estas dos preguntas van a ser parte de esta práctica. Hasta este día jueves, hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Lo voy a poner de todos modos en un archivo, en un formato que utilizamos para presentar la práctica. Ahí voy a poner la fecha y todo eso. Pero ya le estoy anticipando. Es hasta este día